Señor presidente, ministros, altos mandatos militares y de policía, el año es 2026. Nos encontramos en una encrucijada histórica, donde el sistema internacional transita de forma acelerada hacia una multipolaridad competitiva sin retorno. La rivalidad de alta intensidad entre Estados Unidos y China ya no es una hipótesis de tablero. Se libra hoy en dominios tecnológico, de cadenas de suministro, infraestructura, espacio y ciberespacio. Con una OTAN tensionada por la guerra de desgaste en Europa del Este y Sur global que exige legítimamente mayor agencia institucional ante el déficit de la gobernanza multilateral, Colombia ha dejado de ser un espectador periférico. Nuestra ubicación en el extremo nororiental de América del Sur, la condición de ser el único país de la región con costas activas en el Atlántico y el Pacífico y en nuestras fronteras con 5 naciones nos posicionan como un pivote geoestratégico global. Sin embargo, la geografía es tanto un activo como una condena, si carece de una gran estrategia. Enfrentamos presiones cruzadas y simultáneas de Washington, Beijing, Bruselas y Moscú sobre nuestra política exterior e infraestructura portuaria. Al mismo tiempo, esperamos bajo una gobernanza fragmentada internamente, donde grupos armados organizados, como el ELN, las disidencias de las FARC y sus diversas facciones, Calarcá, Mordisco, Segunda Marquetalia, Coordinadora del Guerrillera del Pacífico, Comandados de la Frontera, el Clan del Golfo, los Comuneros del Sur y los Conquistadores de la Sierra, controlan corredores clave mediante economías ilícitas transaccionales. La premisa de este informe es categórica. Colombia no puede seguir siendo el tablero en el que jueguen otros. O asumimos la capacidad analítica y la voluntad política para convertirnos en un jugador medio en este periodo 2026-2028, o seremos desmembrados geopolíticamente por las fuerzas teotécnicas de la competencia global y la criminalidad híbrida interna. Este podcast traza la hoja de ruta integral para la supervivencia y proyección del Estado colombiano. La anatomía de la geopolítica del territorio colombiano. Si analizamos a Colombia bajo los lentes de la geopolítica clásica, el país es un heartland subregional frustrado. Desde la perspectiva del poder naval de Alfred Tiger Mahan, la costa bioceánica colombiana debería otorgarle el control del acceso al Caribe y al Pacífico sudamericano. No obstante, la densa geografía terrestre andina ha actuado históricamente como la barrera, fragmentando el poder nacional y aislando la periferia del centro político. El poder terrestre se encuentra atomizado. Las cordilleras no han sido integradas plenamente bajo el monopolio de la fuerza estatal, permitiendo que los valles y las cuencas de la Orinoquía y Amazonía funcionen como santuarios para actores no estatales. En los dominios modernos, aéreo, ciberespacial y espacial, Colombia muestra una preocupante dependencia tecnológica externa, lo que limita nuestra soberanía sobre el espectro electromagnético y la vigilancia satelital de nuestros propios recursos. Ahora bien, la geopolítica crítica nos obliga a deconstruir este análisis clásico. Los discursos estatales tradicionales han producido históricamente narrativas de fronteras vacías o zonas rojas que necesitan ser pacificadas o colonizadas. Estas etiquetas no son neutrales, reproducen relaciones de poder coloniales e internas que excluyen a las comunidades étnicas y rurales de las decisiones estratégicas, empujándolas a los márgenes de la legalidad. Al definir estos territorios únicamente como corredores de amenaza, el Estado histórico ha priorizado la militarización sobre la gobernanza social, legitimando un vacío institucional crónico que los grupos armados organizados han capitalizado para ofrecer un orden alterno basado en la economía de la coca y la minería ilegal. Ahora, hablando de geografía, económica, recursos estratégicos y globalización, la riqueza de nuestro territorio es el epicentro de la disputa sistémica. Colombia posee activos críticos de valor global, como el agua y la biodiversidad. El macizo colombiano y la cuenca amazónica son las reservas vitales frente al estrés hídrico global. Los minerales críticos, como el litio en las fronteras y el coltán, cuyos insumos son indispensables para la transición energética y la industria tecnológica global. Y por último, los hidrocarburos y posición bioceánica, cuyo petróleo, financiado por la caja fiscal, mientras que la potencial del portuario del Pacífico es la joya de la corona del comercio del siglo XXI. Estas cadenas globales de mayor interacción directamente con el conflicto, como por ejemplo el coltán, que es extraído ilegalmente en las fronteras orientales, y el litio potencial, no enriquecen al Estado, sino que financian las finanzas transaccionales de las disidencias de las FARC como Mordisco y la Segunda Marquetalia. Las economías ilegales han reconfigurado la geografía del poder. El Clan del Golfo opera como una cooperación multinacional que controla nodos de exportación tanto marítima, conectándose con redes criminales globales como los carteles mexicanos y las mafias balcánicas, así desafiando directamente la soberanía económica del Estado colombiano.
Los imperativos geopolíticos de Colombia. Independientemente del gobierno que esté en el poder, Colombia tiene 3 prioridades que siempre deben mantenerse. La primera es proteger la integridad del territorio nacional y mantener el control sobre sus accesos tanto al Océano Pacífico como al Atlántico. La segunda es garantizar la seguridad en las fronteras para evitar que los problemas de los países vecinos se trasladen al territorio colombiano. Y la tercera es mejorar la conexión entre el centro del país y las regiones más alejadas, especialmente las zonas costeras y selváticas. Nuestros intereses vitales. A partir de estas prioridades, Colombia tiene algunos intereses que son fundamentales para la supervivencia del Estado y que no son negociables. El primero es mantener la soberanía sobre el territorio y el control de los puertos, especialmente frente a la competencia entre Estados Unidos y China por aumentar su influencia en el Pacífico. El segundo es evitar que grupos armados ilegales sigan consolidando control territorial en distintas regiones del país, ya que esto debilita la capacidad del Estado para gobernar. Nuestros intereses importantes son aún también muy relevantes, aunque pueden negociarse si eso trae beneficios claros para el país. Uno de ellos es modernizar y diversificar el equipamiento de las fuerzas militares, que actualmente existe una presión de diferentes potencias que buscan convertirse en los principales proveedores de tecnología y material militar para Colombia. Otro interés importante es fortalecer la seguridad cibernética y proteger infraestructuras críticas como las redes energéticas y de telecomunicaciones frente a posibles ataques. Finalmente están los intereses periféricos, que son importantes pero no afectan directamente a la supervivencia del Estado. Un ejemplo de interés de Colombia en tener un papel más relevante en las discusiones sobre la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, tomar una posición en este tema puede generar tensiones con algunas potencias y afectar determinadas relaciones bilaterales. Finalmente, uno de los principales problemas es que históricamente Colombia ha seguido una política exterior muy enfocada en Estados Unidos, conocida como el principio de Respice Polum o mirar al norte. Sin embargo, el contexto actual es diferente. Mantener una dependencia excesiva de un solo aliado puede limitar las oportunidades que ofrecen otras regiones como Asia y el sur global. Además, puede aumentar la vulnerabilidad de Colombia frente a posibles presiones económicas de China o frente a tensiones regionales relacionadas con Venezuela. Por eso, el reto para Colombia es encontrar un equilibrio entre mantener sus alianzas tradicionales y diversificar sus relaciones internacionales para proteger mejor sus intereses nacionales. Ahora voy a analizar las dimensiones del poder nacional de Colombia y sus principales desafíos de seguridad. En primer lugar, en la dimensión terrestre, Colombia cuenta con una ventaja importante: un ejército con amplia experiencia en la lucha contra grupos armados y en operaciones de contraterrorismo. Sin embargo, todavía existen regiones como el Catatumbo, el Pacífico Sur y Putumayo, donde el Estado no logra mantener un control permanente, permitiendo que grupos ilegales continúen dominando rutas estratégicas. En la dimensión naval, la principal fortaleza es la capacidad fluvial de la infantería marina, especialmente en ríos y zonas selváticas. No obstante, la flota oceánica presenta problemas de modernización, lo que dificulta vigilar eficazmente ambos océanos frente a fenómenos como la pesca ilegal y el narcotráfico. En la dimensión aérea, Colombia conserva capacidad de transporte y control del espacio aéreo. Sin embargo, la creciente utilización de drones por parte de grupos armados representa una nueva amenaza, ya que el país aún no cuenta con sistemas suficientemente avanzados para neutralizarlos. Las mayores vulnerabilidades aparecen en la dimensión espacial y cibernética. Colombia depende de satélites extranjeros para obtener información estratégica y además su infraestructura digital sigue siendo vulnerable a ciberataques contra sectores críticos como la energía, la salud y las bases de datos del gobierno. Por otra parte, este escenario muestra varios procesos de securitización, es decir, situaciones que son presentadas como amenazas a la seguridad para justificar medidas excepcionales. Un ejemplo es la necesidad de fortalecer las defensas contra drones. Otro es la presión de Estados Unidos respecto a la infraestructura portuaria del Pacífico. Y un tercero es la influencia de China y Rusia en debates internacionales como la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. Finalmente, la estrategia más conveniente para Colombia sería desecuritizar algunos temas económicos, especialmente la infraestructura portuaria y la transición energética. Esto permitiría tratarlos como asuntos de desarrollo y cooperación económica, reduciendo tensiones geopolíticas y ampliando las oportunidades de inversión y financiamiento internacional. Para entender la naturaleza del conflicto interno colombiano en 2026 es importante señalar que ya no estamos frente a una guerra tradicional ni a una insurgencia clásica como la de décadas anteriores. Actualmente el conflicto puede entenderse más bien como una guerra híbrida y un conflicto criminal transnacional de baja intensidad. Esto significa que los grupos armados ya no tienen como objetivo principal tomar el poder del Estado por motivos ideológicos. Su interés se centra en controlar economías ilegales, obtener rentas criminales y ejercer gobernanza sobre determinados territorios. La guerra híbrida combina diferentes formas de confrontación.
En primer lugar, encontramos la dimensión irregular, caracterizada por tácticas de la guerrilla, emboscadas y el uso de drones comerciales para reconocimiento o ataque. En segundo lugar, esta es la dimensión criminal. Aquí destacan actividades como el narcotráfico transnacional y la exportación ilegal de recursos estratégicos, especialmente en zonas fronterizas. La tercera es cibernética, ya que los grupos armados y otros actores pueden utilizar programas maliciosos para atacar sistemas informáticos del Estado y afectar las capacidades de inteligencia o comunicación. Finalmente, encontramos la dimensión informacional, que esta consiste en la difusión de desinformación, videos manipulados, noticias falsas y campañas coordinadas en redes sociales para influir en la opinión pública. Ahora bien, frente a este escenario, inteligencia estratégica combinada colombiana enfrenta importantes limitaciones. Por una parte, existen limitaciones en inteligencia de imágenes o IMINT. Colombia depende de gran medida de satélites comerciales extranjeros, lo que dificulta monitorear en tiempo real corredores estratégicos utilizados por grupos armados. Esto limita una identificación de pistas clandestinas, laboratorios móviles y otras infraestructuras ilegales ocultas en zonas selváticas. Por otra parte, existen limitaciones en inteligencia de fuentes abiertas, la cual las organizaciones criminales han digitalizado gran parte de sus operaciones financieras mediante criptomonedas y mercados clandestinos en Internet. El Estado aún enfrenta dificultades para arrastrar de forma eficiente estos flujos económicos, que igual otro aspecto fundamental es el entorno informacional, que actualmente la información se ha convertido en un arma de guerra. Algunos actores utilizan deepfakes o videos manipulados, que esto es para difundir información falsa que desacredite a las fuerzas militares o genere desconfianza hacia las instituciones. También emplean granjas de bots para amplificar mensajes en redes sociales, aumentar la polarización política y afectar la confianza ciudadana. A esto se suman posibles ataques mediante malware dirigidos contra sistemas de comunicación y comando militar con el objetivo de afectar operaciones estratégicas. La principal implicación geoestratégica es que la seguridad nacional ya no depende exclusivamente del control del territorio físico, también depende del control de la información, de las redes digitales y del control del territorio físico. Aparte que la capacidad del Estado tiene como prioridad el mantener la confianza de la población. Si estas dimensiones son vulneradas, podrían producirse algunos efectos sobre la estabilidad institucional y la cohesión social del país. La competencia de potencias y curso de acción para Colombia. Frente a la competencia entre Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea, Colombia tiene 3 posibles cursos de acción para el periodo 2026-2028. El COA 1 es el alineamiento con Estados Unidos y la OTAN. La primera opción consiste en fortalecer aún más la relación con Estados Unidos y la OTAN, dándoles prioridad en temas estratégicos como los puertos del Pacífico y la compra de equipos militares. La ventaja de esta estrategia es que Colombia mantendría el apoyo militar y el respaldo político de Washington. Sin embargo, el riesgo es que China y Rusia podrían considerar a Colombia como un aliado directo de Occidente y responder con presiones económicas o aumentando su influencia en la región, especialmente a través de Venezuela. El COA 2, el acercamiento a China y al sur global. Esta segunda opción consiste en reducir la dependencia de Estados Unidos y fortalecer las relaciones con China y otros países del sur global. La principal ventaja sería el acceso a inversiones, financiamiento e infraestructura. No obstante, esta decisión podría afectar seriamente la cooperación que tenemos con Estados Unidos en temas de seguridad, defensa y lucha contra el narcotráfico, generando costos importantes para el país. El último COA es el equilibrio de autonomía internacional, que es la opción más recomendable, puesto que es mantener una posición equilibrada, que significa conservar las alianzas de seguridad de Colombia, que ya tenemos con el occidente, pero sin depender completamente de ellas, mientras se fortalecen también las relaciones económicas y comerciales con otros actores internacionales. La ventaja es que Colombia tendría mayor autonomía para decisiones según sus propios intereses y más capacidad para aprovechar oportunidades con diferentes socios. La dificultad que tenemos con este COA es que se requiere una diplomacia sólida, una estrategia clara y coordinación en política interna. También tenemos que ver el factor regional, puesto que tenemos relaciones con nuestros vecinos de Venezuela, Ecuador y Brasil. Con Venezuela se sigue representando un desafío para la seguridad colombiana porque en su territorio continúan operando grupos armados ilegales como el ELN y algunas disidencias. Por eso el acercamiento excesivo de Colombia a Estados Unidos podría aumentar las tensiones en la frontera.
Con Ecuador enfrentamos problemas relacionados con el crimen organizado y la debilidad institucional. Esta situación facilita el movimiento de organizaciones criminales a través de la frontera, obligando a Colombia a destinar más recursos para garantizar la seguridad del sur del país. Finalmente, con Brasil buscamos consolidarnos como que busca consolidarse como una potencia regional y promover soluciones suramericanas a los conflictos. Por esto mismo nos favorece posiciones más autónomas y equilibradas frente a la rivalidad entre Estados Unidos y China, algo que coincide con la estrategia de equilibrio de autonomía internacional. Por eso, en conclusión, aunque cada curso de acción tiene ventajas y desventajas, la estrategia más conveniente para Colombia es mantener un equilibrio entre sus alianzas tradicionales y de la diversificación de sus relaciones internacionales. Esto le permite aprovechar oportunidades económicas, proteger sus intereses de seguridad y conservar un mayor margen de maniobra en un escenario internacional cada vez más competitivo. Con base en la integración analítica precedente, el equipo asesor propone la adopción de la gran estrategia, explicado por los siguientes puntos. Primero, garantizar la soberanía híbrida y tecnológica, desarrollar de manera perentoria capacidades ciberespaciales y el escudo antidrones nacional para recuperar la iniciativa táctica militar, frente a los factores de inestabilidad interna. Segundo, sustituir las economías ilícitas de oro y coca por cadenas de valor soberanas y seguras, extirpando así el control territorial de los grupos armados organizados. Para realizar los anteriores objetivos se requiere tanto de las dimensiones terrestres como naval, realizando un despliegue de unidades de control de fronteras tecnológicas, empleando sensores remotos terrestres e infantería de marina fluvial para cortar los corredores de exportación del Clan del Golfo y de suministro de las disidencias. El objetivo no es solo combatir, sino ocupar permanentemente el espacio geográfico con proyectos productivos estatales. De igual forma, desde una dimensión aérea, espacial y cibernética se necesita la creación del Comando Espacial y de Defensa de Drones de Colombia. Esto para adquirir de forma inmediata transferencia de conocimiento de Ucrania y Taiwán para el desarrollo local de contramedidas electrónicas pasivas y activas. Respecto a la política de política exterior y gestión de presiones, Colombia no tomará partido en la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto puede polarizar el sistema, sino que sencillamente centrará su voto exclusivamente en los consensos que fortalezcan el multilateralismo en América Latina. De igual forma, las concesiones portuarias en el Pacífico no se otorgarán en exclusividad a ninguna potencia, sino que habrá participación de capitales colombianos, europeos, norteamericanos y asiáticos, garantizando que la seguridad física de las puertas permanezca en manos de la Armada Nacional de Colombia. Por último, sobre el manejo del conflicto armado interno. La negociación con los grupos armados, el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y demás, solo avanzará si se aceptan los términos de la entrega de rutas y el cese total de hostilidades contra la población e infraestructura digital. Mientras que al mismo tiempo, la rama militar aplicará operaciones de precisión quirúrgica y guerra híbrida contra aquellas facciones, como la de Mordisco, que persistan en el desafío tecnológico y territorial al Estado.